¿Está grabando? Un puntito Ah, rojo tiene que aparecer. está grabando. Perfecto. Bien. Bien, la parte de introducción de la termodinámica, lo que vemos es lo siguiente. La definición de la termodinámica es la ciencia que estudia los alcanzamientos de transformación y transferencia de energía. La termodinámica de la técnica es una ciencia que estudia macroscópicamente la relación de las transformaciones, transferencias de energía ocasionadas por el cambio físico naturales o de la naturaleza. Un sistema se define como la cantidad de materia o una región en el espacio elegido. Para este sistema o espacio se le denomina esto. Yo tomo una parte, una porción que se va a someter a estudio. Esta puede tener una frontera o un entorno que puede ser físico o lo puede hacer imaginario. Nuestro entorno es esta parte con celeste. Entonces ese entorno yo lo puedo tomar que sea físico o imaginario. Y toda la parte del sistema es la que va a estar sujeta a estudio. Eso es lo que me dice la definición de un sistema. Tipo de sistema. Aquí podemos ver un sistema cerrado. ¿A qué le llamamos sistema cerrado? Es aquel que tiene transferencia de energía. La energía sale o ingresa, pero no tiene transferencia de materia. Por ejemplo, aquí podemos ver un cilindro émbolo. Puede realizar un trabajo debido al movimiento del émbolo, pero la masa no va a cambiar. La masa va a permanecer constante. A esto se le llama sistema cerrado. En un sistema cerrado hay transferencia de energía, pero no de materia. Esa energía puede ser a través del movimiento del émbolo en forma de trabajo, o también puede ser en forma de calor, como vemos aquí, una mecha que va a estar encendida, que va a producir calor al cilindro émbolo. Aquí podemos ver un ejemplo, un gas que tiene 2 kilogramos y 1 metro cúbico de volumen. Debido a este calor que va a pasar, se va a aumentar el volumen, va a aumentar la temperatura debido a este calor, pero la presión no aumenta porque es la misma, es el mismo peso del émbolo. Entonces la presión permanece constante. Presión constante eleva la temperatura, cambia el volumen, de 1 metro cúbico pasa a 1,5 metros cúbicos, pero su masa sigue siendo la misma, 2 kilogramos y 2 kilogramos. Este es un sistema cerrado móvil, como vemos aquí, un sistema abierto. Es otro tipo de sistema que va a ser sujeto a estudio, que es lo que vamos a entrar la próxima semana, al sistema abierto. Para aquello tomamos un análisis de frontera. Puede ser real, una parte física, o puede ser imaginaria, que yo me voy a trazar unas líneas y todo lo que está acá se llama volumen de control, BC. Y ese volumen de control es el que vamos a realizar todo el estudio de sus propiedades dentro de ese sistema, de esa línea de frontera imaginaria. Aquí podemos ver un cilindro émbolo, pero una apertura. Al tener un cambio de materia, a esto ya se le considera un sistema abierto. Aquí podemos ver que este sistema cerrado que era antes se vuelve sistema abierto debido a que existe transferencia de materia. La materia ya no permanece constante, ya es variable. A esto ya se le llama sistema abierto. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver la frontera móvil que va a tener y una frontera fija, que es la parte de acá. Volumen de control donde se realizan todos los estudios. Por ejemplo, aquí pueden ver una salida de agua caliente. Este es un calentador de agua. Su volumen de control va a ser toda esta parte de acá, la superficie. Y pueden ver acá la entrada del agua fría. Entonces, aquí cuando se abra la llave, va a entrar el agua fría, va a cambiar, entonces el fluido está pasando. Entonces, este sería un sistema abierto, porque hay trabajo de flujo. El fluido está trabajando acá, hace un cambio. Lo mismo para la salida de agua caliente. Si yo no abro esto, sería un sistema cerrado, pero si comienzo a abrirlo, ya sería un sistema abierto.
Sistema aislado. Estos son los tres tipos de sistemas. Sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. Ahora, aquí pueden ver los tres tipos de sistemas. Un sistema abierto puede ser un vaso que está abierto en la intemperie. Hay intercambio de masa como intercambio de energía. Se puede evaporar esa agua que está ahí dentro del vaso. Un sistema cerrado, el mismo vaso pero tapado en la superficie. Si yo lo hago hervir esto de acá, esto se va a evaporar, pero va a estar contenido dentro del sistema. No va a salir del sistema. Y aquí pueden ver un sistema aislado. ¿Cuál es la definición de un sistema aislado? ¿Cómo se considera un sistema aislado? Dígame a ver. Que no existe intercambio de calor. ¿Qué más? Está bien, pero falta. Temperatura ¿El constante. trabajo qué es? ¿El calor y el trabajo qué sería? Transferencias de energía. Correcto. No hay transferencia de energía. ¿Y qué más? Son sistemas adiabáticos. Bueno, sí, son adiabáticos porque no hay transferencia de calor. Como dijimos, no hay Cerrado también. y es cerrado. ¿Y cuál es la propiedad de un sistema cerrado? No hay transferencia de materia. Correcto. Exacto. Aquí no hay transferencia de materia, pero sí de energía. Aquí no hay transferencia de materia, pero tampoco de energía. En este caso no existe transferencia de nada. Todo lo que está dentro se va a mantener. Un ejemplo, un termo. Ustedes en el termo van a llevar, no sé, algo caliente o algo frío y se va a mantener. ¿Cierto? Aíslan lo que es el calor. Es lo mismo. En un sistema aislado, lo que hace es aislar todo el sistema exterior a lo que está dentro. Esto puede ser que sea todo un sistema caliente o un sistema frío. Entonces no va a haber pérdida de frío, en pocas palabras, o pérdida de calor dentro de este sistema. Eso es lo que me dice un sistema aislado, un sistema cerrado. Hay transferencia de energía, pero no de materia. Y un sistema abierto, hay transferencia de energía y de materia. Aquí como lo dice, cuando hablamos de materia hablamos de la masa. Cuando hablamos de energía, todo lo que es calor o trabajo. Y cuando no existe transferencia de nada, significa que todo esto no puede generarse, ni tampoco trabajo ni calor, ni tampoco hay materia que esté ingresando. Eso es lo que me indica. Propiedades de un sistema. Las propiedades se pueden escribir, un sistema son las variables que ustedes tienen que tener en cuenta. Son las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Extensivas. ¿Cuáles son las intensivas? Son aquellas que no dependen de la masa del sistema. ¿Y cuáles son? La temperatura, presión, densidad relativa y la velocidad. Ahora, mayormente las propiedades intensivas siempre vienen con letras mayúsculas. ¿De acuerdo? No se van a olvidar eso. Y las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa, como ser la masa, el volumen, la cantidad de movimiento, la energía cinética, lo que son las energías específicas, como ser energía interna, volumen específico, entalpía, entropía, todas aquellas que dependan de la masa. ¿A qué se considera un estado? Representa en totalidad la propiedad macroscópica asociada de un sistema. Cuando hablamos de algo macro, significa algo que podemos contar. Ciertas propiedades que deben ser fácilmente o con instrumentos de forma de medición. Por ejemplo, yo puedo agarrar un instrumento y puedo sacar una medición que yo desee. Estas propiedades son energías únicamente que se reconocen de manera indirecta, que yo necesito de un artefacto para poder sacar todas estas propiedades. No lo puedo sacar a simple vista, necesito de un instrumento. Por ejemplo, aquí podemos tener un estado 1 y un estado 2.
¿Qué tipo de sistema sería este? A ver, Cerrado. cerrado, correcto. Es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque es un No sistema hay cerrado. transferencia de materia. No hay transferencia de materia, pero sí energía mediante calor o trabajo. Correcto, muy bien. Hay transferencia de energía, pero no de materia. La masa sigue siendo 2 kilogramos y en el segundo estado sigue siendo 2 kilogramos. La temperatura sigue siendo de 20, sigue siendo de 20. Pero aquí pasó que un volumen de 1.5 aumentó a 2.5. Hay aumento de volumen. Ahora, la pregunta, ¿qué hay aquí? ¿Calor o trabajo? Trabajo, ¿Por qué? porque el volumen cambia. Correcto, muy bien. Si cambia el volumen significa que hay trabajo y hay un trabajo Trabaja de de fondo. frontera móvil. La temperatura no varió, entonces, ¿qué significa eso? Que el calor no aumentó. Entonces, no hay transferencia de calor. ¿De acuerdo? Si hubiese aumentado la temperatura, hubiese enviado las dos cosas, calor y trabajo. Pero en este caso, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, significa que es un proceso isotérmico. ¿Correcto? Ujú. Perfecto. Ahora, ¿qué llamamos un proceso? Se denomina un proceso, un sistema, a un cambio de estado, de un estado 1 inicial a un estado 2. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de un estado inicial 1 a un estado inicial 2. Todo ese proceso se le llama trayectoria. Y en esa trayectoria puede ser que en este caso, por ejemplo, podemos ver que de un volumen 1 ha pasado a un volumen 2. ¿Qué está realizando entonces el cilindro o pistón? ¿Compresión o expansión? ¿Qué realiza? ¿Compresión o expansión? Compresión. Compresión, porque va a disminuir el volumen. Va a comprimir ese volumen que había inicialmente a través de un trabajo que va a realizarse el émbolo sobre este émbolo. Lo que va a hacer es comprimir el volumen disminuyéndolo. Ahora, si esto disminuye el volumen, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión. Si no aumenta la presión, no disminuye el volumen. ¿Se dan cuenta, no? A menor volumen, Sí. mayor presión. A mayor volumen, menor presión. ¿De acuerdo? Bueno, un ciclo se considera a un punto de inicio de un estado que puede sufrir varias transformaciones durante el cambio de sus propiedades, pero vuelve al estado inicial. Donde partió, cierra. Eso es lo que me indica. Por ejemplo, podemos ver del punto A pasa al punto B, del punto B pasa al punto C y del punto C pasa al D y otra vez vuelve a cerrar en A. Esto se le llama un ciclo. Donde inicia, tiene que acabar. En este ciclo puede ser que gane calor, que el calor esté ingresando, o puede ser que también esté perdiendo calor o escape calor. Este es un proceso adiabático de expansión. En esta parte va a ser de compresión. De un volumen 1 va a un volumen 2. Disminuye el volumen. Y en el paso de C a D, ¿qué pasa? De un volumen 3 a un volumen 1. Está expandiendo, entonces está perdiendo trabajo. Ambos son adiabáticos, pero hay trabajo. Aquí en esta parte de acá, trabajo de compresión y aquí es trabajo de expansión. Calor suministrado, calor perdido. En este caso, este es un ciclo de motor diésel. Esto lo van a ver mayormente en termo 2. En esta parte de termo 1 no vamos a ver esto. Pero la definición de ciclo, sí. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio. Esto de acá es un poco de lo que es física 2. Ustedes tienen que recordarse lo que ustedes han aprendido en física 2. Por ejemplo, ¿qué dice? El agua en un recipiente está a presión mediante el aire comprimido cuya presión se mide en un manómetro de varios líquidos.
como se ve en la figura. Calcule la presión manométrica del aire en el recipiente. Si H1 vale 0,2 metros, H2 0,3 metros y H3 0,46 metros. Suponga que la densidad es del agua, el aceite y el mercurio. La del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La del aceite 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la del mercurio 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos respectivamente. Este sería del agua, este sería del aceite y este sería del mercurio. Ahora, este es el esquema que me da. Lo que quiero es esta presión de este aire, la de acá, del punto 1. Todo esto de acá va a ser agua. Luego viene la parte con aceite. Y la última parte sería mercurio, de la cual me da esta altura de acá, esta otra altura de acá y esta otra. Ahora, ¿cómo lo debo resolver? ¿Alguien tiene una idea cómo debo calcularlo? Antes que lo veamos. De acuerdo al sentido de la altura, si va para arriba podemos suponer positivo, para abajo negativo. Correcto, Así muy llegar bien. el recorrido de un punto a otro. Correcto. Los niveles son los que me van a indicar, por eso es que tomamos los niveles de H3, H2 y H1. Si va para arriba positivo, si va para abajo negativo, correctamente. Y así voy a tener la presión del aire. Entonces hacemos eso. Aquí está lo que hemos dicho anteriormente, lo que dijo su compañero. Se hacen los puntos de niveles que sean iguales. Este punto A es igual a A', este punto B es igual a B', y este punto B' es igual a B2'. Y esta es la presión atmosférica que va a actuar porque el sistema está abierto. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ya tienen la densidad del agua, la densidad del aceite, la densidad del mercurio, H1, que ese H1 va a ser la altura del aceite, el H2, que sería la altura del agua, y el H3, la altura del mercurio. Y lo que hacen es igualar de lo anterior. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sumatoria de todas las presiones manométricas que van a haber ahí. Por ejemplo, este va a ser nuestro punto 1, entonces va a ser la presión 1, y aquí va a ser la presión 2. Entonces, sumamos. La presión 1 está yendo para arriba, entonces positivo. Más, esto, presión, ¿cuál sería? H1 por la densidad del agua. Esta sería la presión del agua, debido a la altura. H1, toda esta altura de acá, del agua. H1, que tenemos aquí, por la densidad del agua por la gravedad. Más H2, que sería esta otra altura. Pero esta sustancia sería del aceite. H2 sería del agua también, me equivoqué, del agua. H2 por la densidad del agua por la gravedad. Pero en este caso le debo restar la densidad . Bueno, aquí se ha equivocado. Ya no importa. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? Porque si hago esto mismo, se me va a anular el H2 del agua como el H2 va a ser el mismo, ¿cierto? El H1 lo está trabajando como si fuera también del aceite y de la gravedad. Lo vamos a hacer de vuelta. Aquí. Primero toma de este punto de acá. Esto va a ser la altura del agua y hasta acá también. Todo lo que vaya para abajo lo está tomando como si fuera positivo. Este y este. Ahora, lo que van para arriba lo está tomando como negativo. Luego vuelve a subir de este punto B
sube H2 y sigue siendo agua. Luego vuelve a subir y es H1, pero de vez de ser agua ahora va a ser aceite. Y eso es lo que está haciendo. H1 negativo por la densidad del aceite por la gravedad. En este caso no era necesario solamente simplificar esto. Ahora, hasta aquí ya tengo solamente del H1 del aceite. Vuelvo atrás. Ahora, esta misma H1 va a seguir siendo del aceite, pero ahora, este estaba con positivo. Diré con negativo porque estaba subiendo. Vuelve a bajar. Esto sería con positivo. Y es lo mismo. Aquí está con negativo, aquí está con positivo. La densidad del aceite, porque sigue siendo aceite, por la gravedad. Y lo que me faltaría sería el H2, que este H2 sigue siendo aceite y este sigue siendo positivo. H2 por la densidad del aceite por la gravedad. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo la altura H3 que está yendo para abajo también sucesivamente. En este caso está yendo para arriba le dio negativo. Para arriba entonces voy a tener H3. Entonces H3 va a ser negativo porque está yendo para arriba. Entonces sería la altura 3 por la gravedad por la densidad del mercurio. Por la densidad del mercurio. Igual a la presión que se genera hacia afuera, que sería la presión atmosférica. Toda esta presión atmosférica es la sumatoria de todas estas presiones que hay acá. Ahora, debido a eso, me va a quedar todo esto de acá, de las cuales esta altura 2 con positivo con esta altura 2 negativo se me van, porque son la misma altura, la misma densidad y la misma gravedad. Lo mismo va a pasar con el aceite. Esta altura 1 con H1, la densidad sigue siendo el aceite, la gravedad no cambia, se simplifica. ¿Qué me quedaría? La presión 1 más la altura 1 por la densidad del agua por la gravedad, más la altura 2 por la densidad del aceite por la gravedad, menos la altura 3 por la densidad del mercurio por la gravedad, igual a la presión atmosférica. Esto es lo que me queda. Entonces, una vez que tengo esto definido, ¿qué hago? Esta presión atmosférica lo paso al otro lado y todo esto, lo que son las presiones manométricas, las que están con las densidades, lo paso al otro lado. Todo lo que estaba antes con positivo, pasan al otro lado con signo cambiado. Por ejemplo, H1 está con positivo, pasa al otro lado con H1 negativo. La densidad del agua, la gravedad por la gravedad. Menos H2 por la densidad del aceite por la gravedad. Y este H3 que está con negativo pasa al otro lado con positivo. H3 por la densidad del mercurio por la gravedad. Ahora, a estas presiones de acá voy a tomar lo siguiente. H1, ¿cuánto vale para nosotros? 0,2 metros. 0,2 metros. La densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad nominal, 9.81. Menos la altura 2, 0.3 metros. Por la densidad del aceite, 850 newton sobre metros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos. 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad 9,81. Más la densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos.
por la altura del mercurio, que sería el H3, que vale 0.46 metros. 0.46 metros. Por la gravedad, 9,81. Ahora, como todo es dato, y esta presión 1 es la presión del aire, ¿por qué creen que lo desprecia toda esta parte de acá? ¿Qué hace acá? ¿Esta presión 1 qué es? ¿Es una presión absoluta o no es una presión absoluta? ¿No es la presión del sistema? Sí, es una presión del sistema. ¿Y esa presión del sistema no es una presión absoluta? Es una presión absoluta. Es una presión absoluta. ¿Y a qué es igual la presión manométrica? La presión absoluta menos atmosférica, creo. Correcto, muy bien. Por eso es lo que hace que la presión 1 menos la presión atmosférica sea igual a la presión manométrica. Ahora le entienden de dónde sale esta presión manométrica, ¿cierto? Es la presión absoluta menos la presión atmosférica me da la presión manométrica. Todo esto de acá es la presión manométrica. Y eso es lo que me genera el tanque. Ahora, todo esto de acá sería lo que me va a marcar el manómetro. Entonces reemplazo y voy a tener este valor. ¿Le sale ese valor reemplazando en calculadora? Y sale lo mismo. Perfecto. Ahora, ¿le entendieron este ejercicio? Es un ejercicio simple de física 2. Yo sí. Incluso estaba en su primer práctico, ¿cierto? Sí. Lo Sí, mismo. similar, pero no era distinto. Ujú. Utilizaba mercurio y agua y aceite. Sí. Este de acá está un poquito más y el otro tenía otra sustancia diferente. Pero el mismo procedimiento. ¿Se entendió? Sí. Ahora sí. Vamos con otro. Otro ejemplo. El piloto de un avión lee una altitud de 9.000 metros y una presión absoluta de 25 kilopascales cuando vuela sobre la ciudad. Calcule en kilopascales y en milímetros de mercurio la presión atmosférica local en esa ciudad. Tome las densidades del aire y del mercurio como 1.15 kilogramos sobre metros cúbicos, que sería la densidad del aire, y la del mercurio 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, respectivamente. La altitud es de 9 kilómetros y la presión que se origina es de 25 kilopascal. Eso es lo que me indica. Y ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Esa presión que tiene el avión, ¿qué presión es? Absoluta. Aquí está el avión. Esa presión que me está dando es la presión absoluta. Entonces, con esa presión absoluta, yo debo determinar la presión atmosférica, porque la presión absoluta ya me lo da, y me da las alturas. Me da la altura de 9 kilómetros o 9.000 metros, y me da la presión absoluta, y me da las densidades tanto para el aire como el mercurio. Entonces, si me da las densidades, me dice que tengo que encontrar la presión manométrica. Ahora, si ya tengo la presión manométrica y tengo la absoluta, ¿qué es lo que me faltaría? La presión atmosférica. ¿Se recuerdan a qué es igual la presión manométrica? Hace ratito hemos hecho. Es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica.
Si quiero la atmosférica, va a ser al revés, pero en función de la suma de ambas. Entonces, aplicamos que la presión atmosférica va a ser igual a la presión manométrica más la presión absoluta. Entonces, primero debemos calcular para el aire y luego para el mercurio. Para el aire va a ser, la presión atmosférica va a ser igual a la densidad del aire por la altura, por la gravedad, más la presión absoluta. Entonces, la densidad del aire va a ser 1.15 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura, los 9.000 metros, por la gravedad, que la gravedad nominal es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, más los 25 kilopascales. Aquí ya no es necesario que tenga kilopascales, porque son 25 kilopascales, sería 25 por 10 al exponente 3. Aquí está mal. Aquí solamente sería pascales. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Solamente sumar. Y de esa manera voy a determinar la presión atmosférica. Al reemplazar todo esto, voy a tener la presión atmosférica. ¿Le sale esto? ...126,55 kilopascales. ¿Le sale? Sí, sí, sí. Bien. Ya, una vez que le sale la presión atmosférica, ¿qué deben hacer? Lo que me pide, que es voy a volver atrás. ¿Qué me pide? Calcule en kilopascales y en milímetros de mercurio. Ya encontramos en kilopascales la presión. ¿Qué es lo que me falta? Transformarlo en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que esta presión atmosférica es la misma que se va a originar en milímetros de mercurio. Entonces, como sabemos que la presión manométrica del mercurio va a ser la densidad por la gravedad del mercurio, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Tiene que ser igual a esta presión atmosférica. Entonces, como la presión atmosférica es dato, la densidad del mercurio es dato y la gravedad es dato, solamente tengo que despejar la altura del mercurio. Entonces hacemos eso. 126, que es lo que sacamos, 533 por 10 al exponente 3, porque esto está en kilopascales. Esto sería igual por 10 al exponente 3, el kilo. Y pascal es newton sobre metro cuadrado. Sobre la densidad del mercurio, que es los 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, 9,81. Aquí es metro sobre segundo, aquí está mal. Metro sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que hago ahí? Simplifico. Kilogramos, con este newton sobre, diré metro sobre segundo cuadrado, me da newton. Newton con newton se van. Y esto de acá me va a quedar en metros. Metros cúbicos con metros cuadrados, me queda metros. Entonces, ¿qué le va a quedar entonces? 0.94 metros. Ahora, pero va a estar en función del mercurio. En este caso sería 0,94 metros de mercurio. Si lo quiero en milímetros de mercurio, solamente lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3. Y voy a tener esto de acá. ¿Le sale eso? Sí sale eso. Perfecto. Si yo quiero encontrar la presión atmosférica de esta manera en kilopascales, lo encuentro así, como lo hemos hecho.
Pero si lo quiero encontrar en milímetros de mercurio, tengo que igualarlo a la presión manométrica del mercurio a la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica va a ser nuestra presión absoluta. Y de esta manera lo encuentro. ¿De acuerdo? Todo esto lo han visto en Física 2. No es nada nuevo. ¿Cierto? Sí. Bien. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? ¿No hay dudas? Bien. Y eso sería por hoy día. Esta parte de acá, ¿todo quedó claro? ¿No hay ninguna duda? Sí, todo claro. No hay Perfecto. duda. El día de mañana vamos a hacer calor y trabajo, un poco de definición teórico y ejercicio. Y si podemos también hacemos ejercicio de sistema cerrado también. ¿Ya? Listo. Listo. Eso sería todo por hoy día. Nos vemos mañana a las 4 en el horario de clase y que pasen buenas noches. ¿De acuerdo? Bueno. Gracias, Teo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.